Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy queremos conocer el proyecto Libro Abierto que ha sido anunciado al país, desde inicio del año por el Ministerio de Educación. Esta es una iniciativa en la que el Estado Dominicano elaborará los libros de texto para estudiantes de las escuelas del sector público para que estén disponibles de manera gratuita y de forma impresa, también en el Internet, en todos los centros educativos públicos. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al escritor Manuel Núñez, quien es el director de la unidad de editorial del Ministerio. Queremos preguntarle a Manuel cuál fue la causa de esta decisión y cómo esto beneficiará a los estudiantes y al Ministerio. Manuel Núñez, bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa, Mónica. Mira, realmente el Ministerio de Educación solo hizo, su objetivo era retomar ya una vieja política que se había establecido desde la época de Jacqueline Malagón. Tengo entendido que con el plan decenal de doña educación que duró 10 años, ella ya implementó por primera vez, ¿verdad? Sí, los últimos ministros han hecho intentos de establecer una política del libro que se imparte, con el cual se imparten las clases del libro de texto, de los manuales escolares, que se inició con Jacqueline Malagón en el año 93, 94, que luego continuó con Ligia Amada en el plan decenal. El BIC imprimió millones de libros y que posteriormente se hizo un intento con el profesor Melanio Paredes, pero sobre todo para el libro integrado. Y actualmente el actual ministro Ángel Hernández ha decidido por vez primera hacer un plan global que va a abarcar las 8 asignaturas y en lugar de llamar directamente a una visión de que sean los entes privados, estableció un contacto directo con las universidades y las academias que reúnen ellas solas todo el talento, todo el conocimiento, todo el saber que tiene el país para ponerlo a disposición de la educación nacional. Yo pienso que es un objetivo noble, el objetivo de que las inteligencias del país todas trabajen en el mejoramiento de la calidad de la educación nacional, que sabemos que nuestra educación pues, está en una situación catastrófica, porque en todas las pruebas internacionales, las pruebas PISA, las pruebas CERCE, TERCE, que son los barómetros de evaluación de la educación nacional, la República Dominicana ocupa los últimos lugares, incluso por debajo de países que invierten la mitad de nuestro presupuesto, por ejemplo. Estamos por debajo de Nicaragua, por debajo de Honduras, en lengua española, en ciencia y en matemática, que son los 3 dominios que la prueba PISA mide a partir de los 15 años. O sea, no tenemos las habilidades. Y has dado un dato que invierte en la mitad de nuestro presupuesto, o sea que el presupuesto no lo ha mejorado. Manuel, pero hay una preocupación en el país y es que estamos muy cerca del comienzo del año escolar de agosto de este año, del 2023. ¿Dará tiempo a que realmente con este nuevo, que tú muy bien has dicho que esto comenzó desde el primer plan decenal, con la doctora Jacqueline Malagón, y después con Ligia Amada y siguió, pero a pesar de eso, ¿dará tiempo a que los libros estén listos? Yo creo que es una preocupación innecesaria, primero porque hay libros de texto, no hay escasez de libros, los libros que se compraron el año pasado están ahí, o sea, se está, tratando de levantar un poco el espantapájaro de que habrá una escasez de libros. No es así. La escasez se ha dado en el bachillerato, porque allí en bachillerato hubo una licitación de 1.800 millones de pesos, que fue una licitación para libros digitales. Esa licitación presentó dificultades de carácter jurídico, que fue que, tú sabes que en estas licitaciones que se hicieron para el sector privado, para las editoriales privadas, para que participaran en el suministro de los libros de texto, hay editoriales formales, editoriales que tienen inclusive prestigio internacional, como Santillana, SM y otras, ¿verdad?, que venden
perfectamente sus producciones en el mercado privado, lo cual está realmente bien visto por el ministerio, y otras editoriales que se han constituido exclusivamente para venderle al MINER. Son dos campos distintos. Entonces, en estas últimas que se han creado, que no venden en el mercado privado, no sé por qué, porque podían hacerlo perfectamente, pero que quieren vender al MINER, porque al vender al MINER no tienen necesidad de tener un equipo de venta, un equipo de compra, equipo de cobro, sino únicamente obtener el favor de una adjudicación por parte del ministerio. Entonces, esas editoriales plantearon un problema jurídico en aquel momento con la licitación correspondiente al bachillerato. Nos estamos refiriendo de antes de cuando estaba Peña Mirabal, ¿verdad? No. ¿O fue ahora con Fulcar? Ahora con Fulcar, es decir, una licitación en la cual había una de las empresas que tenía el control de otras 4 empresas y que a su vez había establecido una empresa adicional que fue la que creó el escándalo, llamada School Team. School Team, el grupo de empresas de este grupo, del grupo CP, obtuvo 1.200 millones en licitación, ¿no? De los 1.800. Exactamente. O sea, tuvo el 85%. Exacto. Y entonces, una de las empresas que obtuvo una licitación, una adjudicación de más de 160 millones de pesos, estaba domiciliada en la Juan Erazo, en Villajuana, ¿no? Sí. Y naturalmente ni siquiera el edificio valía el monto de la adjudicación, una casa, y estaba dirigida por un chofer del director del grupo de empresas. Entonces, se entendió que eso olía a chamusquina, que no estaba claro, que podía ser una situación obtenida de manera irregular, y entonces Compras y Contrataciones impugnó, no el ministerio. O sea que no fue el ministerio, no. fue Compras y Contrataciones. Exacto, pero entonces, ¿por qué se dice que ya se le ha pagado el 50% a estas empresas? ¿Se les ha pagado o fue porque es un proceso que si se detecta inmediatamente, pues no hay necesidad de continuar con el proceso? ¿Por qué ha llegado hasta aquí esto? No, porque eso es una litis judicial que ha seguido su propio rumbo, ¿verdad? Pero entonces no se le llegó a desembolsar a estas personas. Claro, se desembolsó una parte, ¿no? ¿Pero decir, por qué? Si era ilegal. No, porque la ilegalidad, quien la estableció Fue Compras y Contrataciones. Exacto, no es el ministerio en sí. Después, o sea, cuando hay una licitación de algo, Compras y Contrataciones hace un descenso donde el licitante, ¿verdad?, para saber si tienen los mecanismos, si tienen las maquinarias. Y se le da el primer avance aún si estando esto en investigación en Compras y Contrataciones. Bueno, en ese momento no estaba en investigación. Eso es lo que estoy La investigación vino posteriori porque justamente otra de las empresas que se sintieron afectadas por el monto hizo la denuncia, salió en el programa de Alicia Ortega y ya vemos lo que hay ahí. Sí. O sea, ahí está la denuncia. O sea, fue a partir de la denuncia. Es caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando llega el nuevo ministro, no tiene nada que ver con esto, no. El ministro llega y dice, yo quiero, porque la ley me faculta para ello, el artículo 94 de la Ley General de Educación, literal E, dice que el Ministerio de Educación tiene como función central la impresión de todos los materiales, libros de textos, programas, todo lo que se va a hacer parte de la impartición de la enseñanza-aprendizaje. O sea que es una facultad del ministerio. Pero además lo dicen las ordenanzas de educación, lo dice el pacto educativo. Es decir, desde el punto de vista legal, el ministerio tiene esta facultad que no se le puede omitir. O sea, no hay ninguna razón valedera que haga que, como se pretende ahora, que los abogados de las empresas pretenden anular las competencias que corresponden al Ministerio de Educación por intereses económicos particulares. O sea, es un asunto absolutamente insólito.
Entonces nosotros, yo creo que en este caso, lo que estamos es emprendiendo una labor sana de darle al país unos libros de textos que estarán en línea, que estarán en papel físico en el mes de agosto y que serán la base para que el problema del libro de texto desaparezca de la familia dominicana. Cada año los padres se encuentran con que no pueden pagar, con que encuentran que los libros son caros. Incluso hay empresas que han tenido que establecer un presupuesto, como si fuera una regalía, para que los padres un sueldo, puedan comprarlo. Es que solventar es el costo de los libros de texto. Y el objetivo del ministerio es darle un libro de texto gratuito. Emanuel, pero entonces el problema con estas empresas no ha sido ni el contenido del libro, ni que no ha estado a tiempo, ni nada de eso. Ha sido una parte jurídica, que han habido denuncias externas al ministerio y que entonces el ministerio ha tomado carta y entonces a partir de aquí el ministerio toma esta decisión. El problema de las empresas es que las empresas pretenden que el ministerio dependa todo el tiempo de ellas. Es decir, el ministerio tiene la facultad de establecer convenios con las universidades y con las academias, cosa que ha hecho, para producir los libros de texto. Si se cuestiona la idoneidad de los autores, ¿quién puede decir dónde están las inteligencias del país? Cuando hablamos de Academia de Ciencias, de Academia de la Lengua, de Academia de Historia, del Archivo General de la Nación, es decir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Pedro Enrique Ureña, de la Universidad Central del Este, es decir, cuando hablamos de universidades y de academias, se supone que en esas instituciones está concentrado todo el talento, todas las inteligencias que el país tiene y que no puede decirse que un empresario privado con 20 autores sea superior a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Academia de Ciencias y esas instituciones. Eso no se puede decir. O sea, la idoneidad de aquellos que van a ser autores de los libros de texto no puede ponerse en entredicho, porque la idoneidad está garantizada. El objetivo del ministerio es garantizar la calidad de la educación, la calidad del gasto educativo, es decir, porque efectivamente con esta disposición el ministerio se puede ahorrar más de 4.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser ese ahorro? ¿Por qué? Porque van a salir los libros mucho más baratos. ¿Y cómo va a ser el proceso de impresión? Porque tengo entendido que ustedes los están concibiendo directamente, pero la impresión sí se le va a dar a esas casas editoras. ¿Cómo es el...? El ministerio no imprime libros. El ministerio lo que va es a elaborar libros con el apoyo del sector universitario y académico del país al más alto nivel. O sea, es decir, son tres actores: el sector académico y universitario del país, el ministerio, y luego se imprimirán naturalmente en la industria editorial, industria gráfica, ¿verdad?, dominicana, las imprentas dominicanas. Ya están escogidas esas imprentas, no participan las anteriores que habían supuestamente ganado. Eso no hay ningún problema porque se llama una licitación de interés nacional, de interés público. Las empresas plantean cuál es su disposición en esa labor y se hace un tipo de licitación transparente, supervisada por compras y contrataciones del gobierno, que puede perfectamente establecer los parámetros de lo que va a dar cada cual, los mejores precios. O sea, que eso no crea ningún problema. O sea, sí. Los libros anteriores, Manuel, tengo entendido que fueron supervisados por la OEI y que pasaron su prueba y que era una organización con todas vamos a decir, las calificaciones para aprobar o no los libros. Ahí no estuvo el problema, ¿verdad? No, ahí no hay problema. De hecho, fue una etapa parcial, porque la OEI
se ocupó de algunos renglones, no de todo el sistema ni de todos los libros, y naturalmente esos libros no están de acuerdo en gran medida a la revisión curricular que ya se había aprobado. Pero sí hubo libros que fueron adjudicados a empresas privadas que fueron revisados por la OEI. Es decir, esa revisión ya concluyó, esos libros se impartieron y están en el sistema. O sea, con eso no ha habido ningún problema. Con esos libros, bueno, ya están ahí. Ahora vienen los nuevos libros, que son los libros que tendrán una vigencia de 4 años, que son los libros que saldrán en este momento y que estarán sujetos a revisión por parte del propio Ministerio de Educación. Entonces, ¿los libros existentes ahora serían suficientes para completar cualquier falta de estos libros que no diera tiempo, vamos a decir, imprimirlo para todas las escuelas públicas? No habrá falta de libros. O sea, realmente nosotros hemos contemplado la educación inicial en sus 6 niveles, que hay 6 niveles de educación. Tenemos básicamente, vamos a centrar el esfuerzo en los 3 niveles últimos, pero también hay una parte que ya se había hecho con el grupo Inicia, que son empresarios privados que apoyan la educación, sí, que habían elaborado un manual inicial para los 6 cursos del inicial, o sea, que van desde 0 años hasta 6 años. Entonces nosotros vamos a imprimir. Tengo entendido que también kinder, maternal y preprimario van a tener material. Kinder, kinder y preprimario están comprendidos en lo que estamos haciendo ahora, pero entonces vamos a añadir, con lo que ya se había hecho, a retomar de 0 a 3 años con lo que se había elaborado de Inicia. O sea que lo que se elaboró de Inicia está vigente y se está tomando en cuenta. Exactamente, es decir, lo que se elaboró de Inicia en términos de la educación inicial. Sí. Luego está la educación primaria, que es del 1 al 6, ¿verdad? Y ahí tenemos prácticamente cubierta, tendremos libros de texto en agosto para toda la educación primaria, y la secundaria, que es del 1 al 6 igualmente, en las 8 asignaturas, incluyendo incluso la educación, la formación humana y religiosa, que ya ayer estaba viendo justamente ya los últimos libros de esta fase. Justamente, ¿cuál es la esencia, Manuel, del ser humano que se quiere formar con estos libros de texto? Esto es importante. Y si también, una pregunta interesante es si queremos formar un ciudadano global para un mundo global con esto, con el contenido de estos textos. Mira, el libro abierto justamente es una propuesta diferente a los libros tradicionales. Nosotros hemos concebido unidades, 16 páginas, una doble página de presentación, 5 doble páginas de contenido, una página de evaluación, de coevaluación para que ellos se coeduquen, y una página de estereoevaluación, que es la evaluación final. Para los profesores. Del maestro al alumno. Entonces, en toda esa concepción, en todas las unidades, ahí habrá un código QR que va a reenviar a páginas de internet, a páginas de la web, con el objetivo de que no haya frontera en el libro de texto y que el estudiante pueda ir más lejos, si quiere ir más lejos, en los temas que va abordando. Muy por ejemplo, importante. si está abordando el tema del medio ambiente, pues habrá una página que lo va a reenviar desde el mismo libro a una página que tenga que ver con el tema, o sea, tratando la unidad, de modo tal que el estudiante pueda profundizar, ir más lejos, encontrar direcciones, encontrar lugares en donde pueda nutrir y enriquecer el conocimiento que está obteniendo a través del libro. O sea, el libro no va a ser un límite, el libro va a ser una puerta de entrada al otro mundo. Es decir, y yo pienso que es una parte muy importante. Y ese libro va a estar en línea y va a estar en la plataforma de Liner. O sea que todos los libros van a estar físicos y en línea. Exacto. Y va a estar desde Las Lajas a Cabo Engaño, que cualquier estudiante dominicano, sin ningún tipo de discriminación de carácter geográfico, de social, va a tener acceso a él con una simple línea telefónica de internet. O sea que podrá acceder a ese libro, bajarlo,
tenerlo, es decir, no será un límite el acceso a ese conocimiento y al mismo tiempo a todas las posibilidades que tendrá ese libro. Y además podrá igualmente escribirle a una página, ¿verdad?, diciendo sus pareceres, de modo tal que podamos mejorar cada año la ejecución del libro de texto. O sea, que los padres, que los profesores, que los estudiantes, que las personas interesadas en el porvenir de la escuela dominicana, la educación dominicana, tengan la posibilidad de opinar. O sea que los padres también van a poder escribir ahí y esto estará en una dirección que va a haber encargados para revisar. Exacto. Esto. Va a haber una plataforma del MINER en el cual van a estar. Que responderá. Claro. Que van a estar los QR porque se van a recibir todas las sugerencias, todos los pareceres de las personas que conforman la escuela, porque la escuela no está únicamente formada por estudiantes, está formada por profesores, sí, por los padres, por las familias, por las instituciones, por las iglesias, sí, por toda la sociedad. Y todo el mundo tiene derecho a pensar, a opinar en la formación, en la creación del nuevo hombre dominicano. Nos vamos a la pausa, Manuel Núñez, y volvemos con el contenido de este programa. Manuel Núñez, escritor y director del programa Libro Abierto en el Ministerio de Educación, nos acompaña en este programa y hablamos de la preparación de los libros de texto para los colegios públicos en la República Dominicana. Manuel nos ha explicado qué se está haciendo y yo te pregunto, Manuel, en este momento, ¿en qué momento, valga la redundancia, estamos del proceso? ¿Cuál es el punto en que estamos? Porque aunque ya tú nos dijiste que en caso de que sí van a estar listos y de que en caso de que no estuvieran listos hay libros para suplir cualquier falta, quiero saber en qué momento estamos del proceso. Mira, estamos actualmente en la fase de la edición de las cohortes, ¿verdad?, que corresponden a los 3 niveles, al nivel de educación inicial, a nivel primario y a nivel secundario, en todas las asignaturas, porque esto es un proceso amplio que incluso incluye las asignaturas en lenguas extranjeras. Algunas ya están terminadas, como ocurre con el inglés, otras están en fase de comienzo, pero están avanzando rápidamente porque tenemos ya una primera fase, que es el francés, y por igual se ha incluido, o sea, todas las asignaturas están incluidas y todas serán objeto de edición. Naturalmente, las grandes líneas, o sea, las materias llamadas prioritarias, lengua española, sociales, naturales y matemáticas, irán en el primer lote, pero luego vendrán las otras que están también concebidas y vamos a dar una respuesta al país a todos los niveles, en todas las áreas y con libros de calidad. ¿Quién nos está supervisando esta edición? Bueno, la edición, la unidad ejecutora es la unidad editorial, es decir, nosotros somos la unidad de ejecución. Naturalmente, la unidad editorial no puede suplantar lo que establece la ley y toda la producción que se haga debe ser sancionada por la Dirección General de Currículum, que revisa las propuestas del libro de texto, tanto del sector privado como del sector público. O sea que no somos juez y parte. Sí, el currículum va a desempeñar su papel, que es el papel que he tenido siempre, que es el papel de supervisión de que los libros aprobados estén conforme con arreglo al diseño curricular vigente. ¿Y la readecuación del currículum, cómo se está manejando? Porque tengo entendido que hace poco hubo ciertos cambios. El currículum hizo una adecuación curricular durante la etapa de la pandemia, fundada en una educación de mínimos, es decir,
lo mínimo que se debía dar por una etapa de crisis mundial en que no se podía concebir todo el panorama de la enseñanza de manera global, pero ahora ya sí, y ahora se está en una nueva revisión de ese diseño que concluirá, supongo, dentro de un par de años. Mientras tanto, está vigente el diseño curricular y con las modificaciones que le ha introducido la adecuación curricular. O sea que en eso, pues, cualquiera puede acceder a ese diseño que está en línea y puede verlo directamente. Manuel, ¿y tú crees que finalmente se reflejarán todas estas iniciativas que están tomando el Ministerio de Educación en una mejora de, por ejemplo, en que los estudiantes puedan obtener mejores calificaciones en las pruebas PISA y en las otras, que hemos quedado tan mal parados durante tantos años? Mira, el porvenir de una nación se juega en la educación del país. Es decir, necesitamos formar ciudadanos por muchas razones, para que tengan acceso a la tecnología, para que puedan convertirse en un factor de riqueza, para que defiendan su identidad y la continuidad histórica de su país, para que sean ciudadanos de bien, que respeten las leyes, que estén conformes a un deseo de progreso nacional. Y eso, naturalmente, es el objetivo muy ambicioso de cualquier Ministerio de Educación. Nosotros creemos que una fase importantísima de esa educación se logra a través del libro, o sea, del material que ha de servir a la enseñanza, a través de los profesores, desde luego, Claro. mejorando las instituciones, mejorando la calidad de la gestión educativa. Es decir, son muchos factores que influyen en la educación, pero el libro y la formación que se imparte y la formación de los profesores son, a mi modo de ver, los factores fundamentales, esenciales. Y esos factores han sido contemplados en esta administración y esperamos que los resultados se echen de ver en las próximas décadas, porque en educación los avances no se ven tan inmediatamente, no son de golpe y porrazo, sino El problema, Manuel, es que no solamente es que no son de golpe y porrazo, sino que tenemos maestros ya capacitados finalmente para que esa traslación, vamos a decir, ya comiencen los estudiantes, porque lo primero que debimos haber hecho con el 4% fue formar a los maestros y hubo mucha falta en esta parte. Ya tenemos maestros correctamente formados incluso para esta formación virtual que hablamos, porque aunque los libros los vamos a tener de manera física, sí, vamos a tener todos estos códigos QR y todos estos links para ampliar los contenidos, y necesitamos un maestro que esté al día con la tecnología. ¿Tenemos esto? Mira, el maestro dominicano ha estado un poco en rezago porque el maestro ha estado siempre, en cierto modo, en las mancuernas del sindicato que tiene el control del personal, y entonces no hay libertad en torno a decidir sobre el destino de los maestros sin pasar por un sistema de negociaciones con el sindicato de maestros, y la formación del maestro debe ser una exigencia superior, porque en gran medida esto es uno de los obstáculos mayores del ministerio, es decir, claro, el ver cuál es el porvenir y la estructura del material humano con el cual estamos afrontando los desafíos de la formación de la mayor riqueza del pueblo dominicano, que es su gente, ¿no? La formación del dominicano del futuro, del dominicano que ame su patria, que esté formado, que esté preparado para afrontar lo que es la transformación y el desarrollo del país. Y eso, desde luego, tendremos que hacerlo a pesar de las dificultades. Habrá que buscar fórmulas de avenencia para tratar de llevar a una formación de maestros que esté de acuerdo a los nuevos tiempos y que esté encaminada a cumplir con las exigencias
de la formación del dominicano, que es lo más importante para nosotros. Bueno, la verdad es que otros países lo han logrado, pero yo creo, tú evalúas que con el aumento del 4%, ¿qué por ciento hemos adelantado en este sector? Porque ya lo dijiste y lo sabemos, que los ciclos en educación son largos. Primero hay que educar al maestro, luego hay que educar al estudiante. Eso es algo que se toma 15 años, pero son muy pocos los adelantos que hemos visto en el sector educativo. Mira, en el 4% yo entiendo que lo principal es que el ministerio vigile la calidad del gasto. O sea, porque tú puedes tener muchos gastos y Claro, muy poca calidad. Por supuesto. De hecho, nosotros gastamos más o menos $1,100 por estudiante, sin contar que hay un sector privado también que gasta mucho dinero. Si añadimos eso, es mucho más. Mientras que Nicaragua gasta $600 Wow. y está por encima de nosotros, igual Honduras, igual Ecuador. Es decir, hay muchos países que gastan mucho menos que nosotros y están en una ejecución de calidad de la educación mucho mayor. ¿A qué lo Y eso atribuyes? es un problema de organización de la sociedad, organización de la educación, lo que permitiría una ejecución del gasto con una mayor calidad. Yo entiendo que, por ejemplo, en el libro de texto vamos hacia un gasto de calidad, es decir, vamos a gastar lo que haya que gastar en la calidad de los libros, con libros de calidad, utilizando todo el talento del país para ponerlo al servicio del rescate y el fortalecimiento de la educación nacional. ¿Tú me puedes hacer un análisis de dónde estará ese ahorro que se ha hablado de unos 400? ¿Cuánto es El ahorro es el siguiente. Las editoriales le venden al ministerio el libro a un precio, ¿no? O sea, el precio que ellas ponen es el precio del capital intelectual que invierten. Ellas contratan a una persona, unos especialistas, para que haga un libro de texto. No siempre esos libros de texto que hacen las editoriales son de calidad. Algunos han tenido una calidad pésima. El propio ministro ha denunciado la titulación de muchos libros de textos elaborados por esos autores desconocidos que no tienen ninguna responsabilidad social ni académica, porque son muy conocidos en su casa a la hora de comer. No lo conoce nadie. Pero Entonces, no tiene una supervisión esto cuando sí, se tienen contrata. supervisión, pero estamos hablando de lo que está, Sí. de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esos libros no han tenido la calidad suficiente, han sido impresos. A veces los reimprimen y hay libros que han tenido hasta 20 años porque le cambian algunas cositas, le cambian las imágenes y le hacen creer al ministerio que son libros nuevos, cuando son libros que tienen 20 años de escritos, no hay ninguna novedad. Y cambian los abordajes, porque no solamente en el libro está el contenido, es la forma de cómo enfocarlo, también el fomento al pensamiento crítico, en la primaria fomentar la creatividad y en la secundaria también, de manera que son muchos enfoques, que un libro no puede estar de manera estática, los Exacto, contenidos el libro de tienen que texto, cambiar. Tiene por lo general una duración de, general de 4 años, pero luego pues hay modificaciones que se hacen, porque un libro de texto se compone de 3 elementos esenciales. El aspecto gráfico, que es la fotografía, el diseño, que va cambiando de un punto a otro, porque la gráfica, los diseñadores son siempre muy creativos. Sí. El aspecto pedagógico, que son las técnicas pedagógicas de enseñanza, es decir, los ejercicios, las actividades, todo lo que es la forma de manejar la enseñanza, ¿no? Y el aspecto de contenido, que es la información que se quiere vehicular. Esos 3 aspectos se combinan y conforman el libro de texto, ¿no? Entonces, ese libro de texto, en el caso nuestro, tiene un 4º aspecto, que es la ventana abierta, que es el código QR, que va a hacer que el libro no esté limitado a sus páginas, sino que pueda el estudiante ir más lejos en los temas que el libro aborda en cada unidad, de modo tal
de explorar en otros aspectos que pudieran enriquecer su punto de vista. Que incluso obliga al niño, lo va acostumbrando a investigar más allá. Ya él está acostumbrado porque los niños de ahora viven metidos en la red. Totalmente. O sea, nosotros no podemos darle la espalda. Por eso que el libro de texto que hemos concebido es un libro de texto que integra cosas que ya el niño tiene. O sea, cada niño tiene la posibilidad de, si aborda el tema de las tortugas, de meterse a una cuestión de YouTube donde habla de las tortugas y seguir profundizando. Es decir, eso está en él. O sea, únicamente lo que hay es que canalizarlo y llevarlo por un camino mucho más adecuado a su formación, porque en Internet hay muchas cosas que valen mucho, pero hay otras que son esencialmente no valederas y no adecuadas al niño. O sea, que tenemos que manejar esa posibilidad que la tecnología nos da, que son maravillosas, pero que también pueden ser, si se usan mal, muy perjudiciales. Es adecuar todos estos contenidos pedagógicos a las nuevas tecnologías, porque como tú muy bien dices, todo ya está en YouTube, por ejemplo, y el niño no solamente tiene que leer, sino ver un video con todas las gráficas, lo ayuda mucho. Antes teníamos enciclopedias, teníamos libros de consultas, pero la vida se ha complicado mucho y se ha facilitado, por otro lado. De manera que ya el niño con un solo clip puede tener una cantidad de información enorme, incluidas las gráficas, que son tan importantes. Y es como si el niño pues se trasladara a otro sitio. Cuando vemos videos, vemos procesos virtuales, museos, historias antiguas, hay de todo. Bibliotecas. O sea, bibliotecas. Hay un montón de información que espera por el niño, porque el niño es una cantera de entusiasmo. Y esa cantera de entusiasmo hay que saberla utilizar en beneficio de la educación dominicana y en beneficio de su formación y en beneficio de su éxito escolar. Bueno, esperamos que con esto sea un punto más a favor de la educación dominicana. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, Manuel, no todas son buenas noticias respecto a los libros de texto, porque sabemos y hemos visto en la prensa que el ministerio está demandado por las casas editoriales que fueron contratadas antes y que incluso fueron pagadas y supervisadas, y ellos dicen que está todo en orden y que, bueno, que un país no puede fallar así, de que unos contratos asignados pues se revoquen, o entonces que le falta una parte del pago, son pagos que involucran mucho dinero y realmente, ¿por qué si hay un contrato adjudicado, ahora este contrato se habla de que no se pagará? Explícame esta situación. Mira, el ministerio no tiene deudas con las editoriales privadas. Número uno. Número dos, el ministerio no tiene ninguna obligación contractual con ninguna editorial privada. Las editoriales someten sus libros, sus propuestas de libros, sus maquetas, las someten a la Dirección General de Currículum. La Dirección General del Currículum sanciona estas maquetas si son válidas para la enseñanza escolar, y en caso de ser válidas, estas editoriales publican sus libros y los venden en el sector privado. Y en el público también, se supone. En el público, si el público licita, porque el público no vende libros, nosotros no vendemos libros. O sea, nosotros podemos comprar libros si son necesarios para la educación pública, pero no se vende libros, el ministerio no vende libros. Entonces, evidentemente, ellos han deducido que el hecho de que se haya aprobado un libro de texto para la impartición de clases en la educación nacional genera un derecho o una obligación del ministerio a comprar ese libro de texto. Pero una pregunta. No hay ninguna obligación. Lo que ha salido en la... No están conectadas un hecho y otro.
Pero lo que ha salido en los medios de comunicación, Manuel, es que incluso ya el ministerio le había pagado un 50%. ¿Eso no es cierto? No, eso no es así. El ministerio hizo una licitación para la primaria de 2.800 millones. Esa licitación, los libros fueron adquiridos, pagados durante la administración del ministro Fulcar. Y luego hizo una licitación para secundaria. O sea, vamos por partes. Espérate, la de primaria fue llamada a la licitación y fue pagada. Eso se pagó totalmente. Sí, no, y entregado. Los libros son los que se están usando este año. La licitación secundaria, que fue para libros fue la virtuales. que naufragó porque hubo una queja por parte de los mismos licitantes y adjudicatarios en contra de un grupo de empresas editoriales que obtuvieron la mayor cantidad del monto de la licitación. Y quienes lo denunciaron fueron las otras empresas editoriales. Exactamente. Porque entonces, habían tenido el grueso del contrato. Exactamente. Entonces, eso es otro problema en el cual no vamos a entrar porque eso está en litigio, o sea, tiene un derrotero judicial. Eso es la Procuraduría que lo está. Eso está en litigio y está en discusión judicial y pues, ha habido reenvío, es decir. Entonces esos fueron que el ministerio le pagó una parte y se ha parado el pago por este problema judicial. Exactamente, es decir, que el ministerio no tiene que solventar ese dinero hasta tanto se produzca un fallo definitivo. Y si se produce un fallo de que no ha habido nada irregular, el ministerio tendrá que completar el pago. Bueno, si demuestran que no es irregular, cosa difícil, pero bueno, sí. Si demuestran eso, pues evidentemente que sí. ¿No? Es decir, entonces, eso ya sigue un derrotero. Ahora bien, en el caso... Entonces, ¿quién es que ha demandado? Los demandantes... Porque tú me dices que también demandaron los que acusaron a esta casa editorial. Exactamente. Lo que han demandado al ministerio es ante el Tribunal Contencioso y Administrativo son dos empresas, Actualidad Escolar y Editorial Duarte, las cuales demandan al ministerio pidiendo que el ministerio no pueda elaborar los libros de texto, es decir, contraviniendo la Ley General de Educación en su artículo 94, literal E, pidiendo que la ordenanza del Consejo Nacional de Educación, máximo organismo de educación que ordenó que se elaboraran los manuales escolares para este año, sea derogada, pidiendo que el pacto educativo que debe cumplir cada Ministerio de Educación, que se había hecho ya hasta el 2030, sea derogado, pidiendo que las competencias que corresponden al ministro de Educación desaparezcan. Entonces, eso han pedido esos abogados, es un ejercicio temerario del derecho, porque el derecho se supone que es para hacer cumplir las leyes, no para retorcerlas. Pero se supone que ellos están pidiendo esto porque no se les ha pagado algo que ya había sido contratado. No, ellos están pidiendo esto porque pretenden que el ministerio esté obligado a producir los libros con ellos, pagándole a ellos, y no a producirlo el ministerio. Pero por el contrato que ya se había firmado. Por ningún contrato, porque no hay ningún contrato que obliga a nada. Es decir, un contrato tiene una duración de 1 año. Si yo hago un contrato por 1 año, pues nada me obliga. Es como, es decir, ellos dieron un servicio, se les pagó por su servicio. ¿Ya? Es como si, por ejemplo, supongamos que... Pero ellos lo que dicen es que se contrataron y se le pagó una parte y hay otra parte que se adeuda. No, pero no se ha hablado de ninguna deuda. Es decir, lo que se está hablando es, lo que ellos quieren es que el ministerio deje de cumplir la ley que le faculta al ministerio para producir los libros de texto. Eso es lo que ellos están diciendo. Sí, ellos están diciendo que desaparezca la unidad editorial. Pero ¿en qué ellos se basan? Porque para hacer una denuncia, un sometimiento más allá, tienen que tener algún tipo de pie de amigo para que esto sea cierto. Yo no sé en qué se basan, porque yo creo que la ley es muy clara. La ley de educación, en su artículo 94, dice que hay 3 facultades
del Ministerio de Educación. La primera de ellas es la elaboración del currículum, es decir, la elaboración de los programas de educación. La segunda de ellas es la formación de los profesores. Y por eso el ministerio tiene 3 universidades, están en Infodosu. Y la tercera de ellas es la producción de los materiales de la enseñanza. Es decir, que son facultades del ministerio establecidas por la ley. Si ellos quieren que esas facultades desaparezcan, tienen que ir al Congreso y cambiar la ley, porque los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Y la ley está muy clara. Entonces, Manuel, para el que lo dijiste creo que en el primer segmento, cuando el ministerio aprueba un texto, lo hace una casa editorial, pero no quiere decir que esté contratado para las escuelas públicas, sino que después que está hecho va a una licitación. ¿Es así o lo entendí mal? Cuando el ministerio le aprueba un texto, la Dirección General de Currículum aprueba un texto a una editorial privada, esa editorial tiene la facultad de imprimirlo. Todo libro impreso tiene que ser aprobado por la unidad de currículum. Exactamente. Incluyendo los libros del propio ministerio. Sí, exacto. Entonces, ese editorial lo imprime ya contratado por escuelas privadas en este caso. O va a una licitación para que lo contrate el ministerio para escuelas públicas. En el caso de los libros que se utilizaron de las editoriales privadas en la educación pública, el ministerio, si no tiene libros del ministerio, licita. Y la licitación se convierte en una adjudicación a una editorial privada para comprarle el libro a esa editorial privada. Eso es, digamos, la operación que hace el ministerio. Ahora, ¿qué hacía el ministerio antes? Anteriormente el ministerio omitía la facultad que tiene para imprimir sus libros de textos, le compraba los libros a estas editoriales privadas. Estas editoriales privadas obtenían una adjudicación de 300, de 400, de 500 millones de pesos. Ellas hacían el libro y lo imprimían y se lo vendían por un año al ministerio, aunque el libro duraba 4 años. El año siguiente volvían a exigir al ministerio otra autorización para tener nuevamente la adjudicación. Y era muy cómodo porque con una adjudicación, si yo tengo una editorial privada que tiene 20 empleados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una adjudicación de 300 o 400 millones de pesos, con eso liquido el año, pago la impresión y le cobro al ministerio constantemente. Y entonces esas editoriales pensaron que ese sistema en el cual yo me puedo ganar esa cantidad de dinero sin tener equipo de compras, sin tener equipo de ventas, sin, como dicen en el burgo, josearlo en la calle, sino sencillamente con una mera adjudicación que se me da, sí va a mantener per secula seculorum. Ha llegado un ministro que ha dicho, no, vamos a utilizar el gasto público del mejor modo posible, vamos a ahorrarnos el dinero del pago de derechos a las editoriales y vamos nosotros mismos a ser los dueños de los libros, porque los libros de texto que ahora que se pagaron ahora, van a ser propiedad del MINER. O sea que en un año no va a haber que volver a gastar más que en volverlos a imprimir. Nada más, exactamente. Es que van a ser propiedad por secula seculorum. El MINER puede modificarlo incluso. O sea que el sistema va a ponérsele punto final a un mecanismo cómodo de obtención de rentas. ¿Has entendido? Sí, entiendo. Entiendo sí. Que realmente pudiera ser una economía para... Claro, porque los libros van a ser propiedad del MINER. Los colegios privados, ¿cómo se va a manejar esto? Los colegios privados tienen acceso a los libros de texto que están en el mercado, publicados en entidades privadas. O sea, no podrían accesar a estos libros que van a ser propiedad del ministerio.
pueden hacerlo, desde Pero, luego. pero si no, para que, Pero ¿verdad? nosotros Para no que las queremos editoras, crear claro, la eso sensación sería un monopolio. de monopolio. Aunque la ley actual de monopolio, y una de las acusaciones que se nos hace a nosotros era de fomentar el monopolio. No. La Constitución de la República, Pero en su artículo 50, dice que los únicos monopolios permitidos son aquellos que se hacen en favor del propio Estado. Pero las imprentas van a ser llamadas a licitación, o sea que van a tener Claro que ahí sí. pues Sí, un trabajo. La economía dominicana se va a dinamizar porque si se imprimen 14 millones de libros, ¿dónde es que está la mayor cantidad de empleados del sector editorial? En las editoriales. Las editoriales tienen 20 o 15 autores. Sí, las imprentas tienen cientos de empleados. Sí. Y es allí donde está el grueso de personas que van a trabajar en esa dinamización de Hay que tener productiva. cuidado con los autores. Tú me has dicho y he visto publicado que son personas a través de academias y universidades, pero aún así hay que estar encima de los contenidos de los libros. Claro que sí, nosotros estamos, y de hecho para eso está currículum, para eso está todo el personal del ministerio, que yo creo que son personas que por haberse dedicado toda su vida a la educación, tienen que tener alguna mayor sensibilidad que los empresarios que trabajan en eso. Es decir, porque están en la educación, son educadores, no son vendedores de contenidos, sino educadores de verdad. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros explicándonos este proyecto de libro abierto. Esperemos que todo esté listo para el inicio del año escolar, porque debemos mejorar lo que es la educación de nuestros muchachos, porque ahí está el futuro de nuestra nación. Gracias, Miguel Núñez, gracias a usted, Manuel Núñez, gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta mañana.